Episodio 1. Nació con los ojos cerrados, pero ya sabía lo que había visto. La primera vez que lloró, no fue por nacer. Fue porque recordaba el dolor de los clavos atravesando sus muñecas. Era un recién nacido. Su cuerpo era frágil, humano. Pero su llanto tenía una angustia que nadie entendía. Su madre, Clare, pensó que era cólico. Pero cuando intentó amamantarlo, el bebé la miró, sí, la miró, con los ojos de un condenado, y se apartó. Como si su boca supiera que el hambre no era su castigo. Nadie entendió por qué ese niño lloraba cada vez que veía una cruz. Ni por qué a los 3 meses ya pronunciaba palabras en arameo antiguo. Según un sacerdote que se atrevió a escucharlo en la noche, lo llamaron Elías. Pero el niño insistía, con su voz rota y baja: ese no es mi nombre. Mi nombre se perdió cuando morí colgado bajo un cielo sin sol. Los médicos decían que era un caso de memoria genética. Los psicólogos, que era una fantasía inducida por la madre. Pero Clara sabía que no. Porque una madrugada, al cambiarle los pañales, vio que en su espalda había marcas, cicatrices de látigos curados. Y lo más espantoso fue cuando lo llevó a bautizar. El agua bendita hervía al tocar su piel. El bebé gritó, no por miedo, sino por rabia: no necesito volver a ser salvado. Ya lo fui, y no me sirvió de nada. Eso dijo. Todos lo oyeron. Y el padre Matías, que sostenía la concha de plata, cayó de espaldas. Murió de un infarto ahí mismo. Elías fue declarado no apto para sacramentos. Y desde entonces, su madre lo ocultó del mundo. Pero al cumplir los 5 años, pidió papel y lápiz. Escribió una frase, una sola, con letra firme, con ortografía perfecta: no me morí para esto. Clara rompió en llanto. No sabía si estaba criando a su hijo, o a alguien que volvió porque el mundo no entendió su sacrificio. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó junto a la ventana, y sin mirar a nadie, dijo: la sangre va a volver a tocar la tierra, porque nadie escuchó cuando grité la primera vez. Episodio 2. El rostro del soldado seguía vivo. A los 5 años, Elías no jugaba, no pedía juguetes, no preguntaba por dibujos animados. Pedía papel, y cuando se lo daban, dibujaba. Pero no soles, ni casas, ni árboles. Dibujaba cruces, sangre, cuerpos torcidos de dolor. Clare, su madre, intentaba esconder los dibujos. Los quemaba en secreto. Pero cada noche aparecían nuevos. Cada vez más precisos. Cada vez más reales. Hasta que uno de ellos la hizo caer de rodillas. Era el rostro de un hombre. Fuerte. De mandíbula marcada. Con barba corta y ojos fríos. Un soldado. Con un clavo en la mano y una mirada que no parecía del pasado, sino de alguien que aún respiraba. Clara le preguntó, temblando: ¿quién es este? Elías no alzó la vista. Solo murmuró: es el que me clavó la primera vez, y todavía está vivo. Solo que ahora se viste de blanco y me llama doctor. Clara sintió náuseas. ¿Estaba hablando de su pediatra? ¿Del psicólogo? ¿De quién? Elías, como si leyera su mente, dijo: la reencarnación no borra las culpas, solo las cambia de traje. Esa noche, Clara revisó todos los retratos, los archivos, las cámaras del hospital donde Elías había nacido. Y lo encontró. El pediatra de turno era idéntico al dibujo. Exacto, mismo rostro, misma expresión. Solo que el dibujo lo mostraba con sangre en la túnica. Clara fue a buscarlo al día siguiente. Lo encontró en su consultorio. Le mostró el dibujo. El hombre rió nervioso, pero su rostro palideció. Y entonces confesó algo que la heló. Ese niño, el día que nació, cuando lo puse sobre el pecho, me miró con un odio tan antiguo, que tuve pesadillas por semanas. Clara no respondió. Solo lo observó. Y en ese momento, el hombre comenzó a sangrar por las palmas de las manos. Sin explicación. Sin herida visible. Solo sangre. Corrió al baño. Gritó que llamaran a una ambulancia. Pero Elías, desde su casa, lo susurró mientras miraba por la ventana. Él no me pidió perdón, entonces yo tampoco lo perdonaré. Clare, desde la puerta del consultorio, supo que algo se había roto. Y que la memoria de su hijo no era un castigo, sino un ajuste pendiente del cielo. Episodio 3. La cruz que no lo quiso ver entrar. Fue idea de él. Llévame a una iglesia antigua, no una moderna, donde el eco todavía sepa lo que pasó. Clara no sabía si era por miedo o por fe, pero algo dentro de ella le decía que negarse sería peor. Así que lo llevó. La iglesia de San Miguel Arcángel había sido cerrada desde hacía más de 40 años. Vieja, con vitrales agrietados. Altar cubierto por sábanas llenas de polvo.
y bancos donde los rezos se habían oxidado con el tiempo. Elías no pidió permiso. Empujó la puerta con una calma extraña, como si no entrara a un lugar ajeno, sino a su propia tumba. Clara sintió frío, no uno físico, uno que le helaba la parte del alma que no entendía, pero temía. Apenas cruzó el umbral. La gran cruz colgada sobre el altar cayó de golpe. Un sonido seco, doloroso, como si la madera hubiera gritado antes de estrellarse contra el suelo. Clara gritó: «¿Elías?» «No». Solo se acercó a la cruz caída. Se arrodilló frente a ella. «Esta cruz no me quiere aquí, y lo entiendo. La última vez que estuve sobre ella, nadie me escuchó, ni siquiera él». Clara se estremeció. «¿Él? ¿Dios? ¿Padre? ¿Maestro?» Elías alzó la vista, y con voz de adulto atrapado en garganta de niño, preguntó: «¿Cuántas veces más debo morir para que entiendan que no vine a fundar templos, sino a despertar almas?» Entonces se levantó, se acercó al altar, y comenzó a recitar algo, no en español, ni en latín. Era una lengua antigua, quebrada, hecha de sonidos que dolían más que el silencio. Las paredes comenzaron a crujir. Una estatua de la Virgen se agrietó, y desde el piso brotó agua. Agua sucia. Agua que olía a vino viejo y sangre olvidada. Clara quiso correr, pero Elías la miró fijo. «Si huyes ahora, repetirás lo que hicieron ellos. Y esta vez, no hay tercer día para volver». La puerta se cerró sola. Las velas se encendieron sin fuego. Y en la cúpula, una sombra con corona de espinas se dibujó por sí sola. El templo no los recibía. El templo los reconocía. Episodio 4. El día que el cielo eligió callar. Claudia, la madre, estaba inmóvil. Elías no hablaba como un niño. No rezaba como un fiel. Pronunciaba como quien ya había sido traicionado, y regresó para contarlo. La iglesia se mantenía en pie, pero cada rincón parecía a punto de quebrarse. Los bancos crujían solos. Las velas ardían en silencio. Y la sombra en la cúpula no se desvanecía. Elías subió al altar como si supiera cada paso. Como si ya los hubiera dado antes. Entre el sudor, la sangre y los clavos. «No fue el dolor lo que me rompió aquella vez», dijo. «Fue mirar al cielo y no ver nada». Claudia apenas podía respirar. «¿Quieres decir que Dios no estaba?» Él giró despacio, con los ojos más viejos que su rostro. «No, quiero decir que estaba, pero eligió no mirar». Entonces, caminó hacia el púlpito. Golpeó con la palma abierta el madero agrietado. Y una Biblia cayó al suelo. Se abrió sola, en una página sin número, escrita a mano, con letras torcidas, como hechas por alguien que moría mientras escribía. «Perdonarlos ya no basta si no aprenden por qué me hicieron sufrir». Claudia se acercó temblando. Elías seguía hablando, como si recordara desde la carne. «Cuando colgué de aquella cruz, no sentí odio. Sentí abandono. Y el silencio de Dios pesó más que los clavos. Porque un padre que ve y no actúa, también crucifica». Claudia cayó de rodillas. «¿Qué quieres de mí, hijo?» Elías bajó del altar y se acercó. Le tomó las manos. Y por un instante, ella vio, sintió el latigazo, la corona, el desprecio, la soledad bajo un cielo nublado que no respondía, y un corazón que explotaba, no por miedo, sino por injusticia divina. Elías le habló al oído. «No quiero venganza. Quiero que esta vez alguien escuche antes de que me vuelvan a matar». «¿Te matarán?» El niño sonrió. Una sonrisa que no contenía paz, sino certeza amarga. «Claro, el mundo no sabe qué hacer con la verdad cuando viene con heridas». Y justo entonces, las campanas de la iglesia sonaron. Solas, 3 veces. Como si el templo reconociera que el sacrificio estaba a punto de repetirse. Episodio 5. El segundo que soñó la cruz. Después de aquel día en la iglesia, Elías dejó de hablar por una semana entera. No comía. No lloraba. Solo escribía. Frases sueltas. Nombres que nadie conocía. Dibujos que parecían mapas, pero de heridas. Claudia lo vigilaba en silencio, sin saber si protegerlo o protegerse de él. Hasta que algo ocurrió fuera de casa. En el colegio al que ya no asistía Elías desde hacía meses. Uno de sus antiguos compañeros, Tomás, 7 años, hijo de una profesora, fue encontrado temblando en el baño, con las manos llenas de sangre. Pero no era sangre suya. Era sangre que había dibujado en la pared. Una figura, un cuerpo clavado, una cruz torcida, y un nombre escrito con letras torpes. Él ya regresó. La escuela pensó que era una travesura macabra. Pero cuando Tomás recobró el habla, su primera frase fue: «Soñé que me miraba desde arriba, con una corona hecha de voces». «¿Quién?», le preguntaron. «El que ya murió una vez. Pero no estaba feliz. Esa misma noche,
Claudia recibió una llamada. Era la madre de Tomás. Temblaba. Lloraba. ¿Tu hijo le contó algo al mío? No, no ha salido de casa. ¿Estás segura? Porque mi hijo sabe cosas que solo escuché en misa cuando era niña. Cosas que ni yo recordaba. Claudia colgó. Fue directo al cuarto de Elías. Y lo encontró de pie, con los ojos cerrados, murmurando algo en voz baja. Una oración. Pero no una cristiana. Era más vieja. Más primitiva. Era como si cada palabra llamara a una memoria colectiva que dormía en los huesos del mundo. Cuando abrió los ojos, la miró. Uno ya soñó. Vendrán más. La cruz ya no es símbolo, es señal. Y nadie podrá decir que no fue advertido. Claudia sintió un escalofrío. No por su hijo, sino porque por primera vez entendía. No era solo él quien había vuelto. Era el recuerdo. Era la deuda. Era la herida abierta que el mundo había cubierto con oraciones, sin perdón real. Episodio 6. El primero que sintió el látigo. La gente del pueblo empezó a murmurar. Primero, lo llamaban coincidencia. Después, histeria colectiva. Pero cuando el joven sacristán de la parroquia, Julián, 19 años, callado, devoto, obediente, cayó desplomado frente al altar, con la camisa rasgada y marcas rojas en la espalda. Ya nadie se atrevió a negar lo imposible. Marcas largas, simétricas, como si alguien le hubiese azotado con furia y con fe. Cuando lo ayudaron a levantarse, no hablaba, solo miraba el crucifijo del altar como si ya no reconociera al que estaba allí colgado. ¿Quién te hizo esto? ¿Julián? Y entonces dijo. Fue una sombra, con una voz que dolía más que los golpes. Me dijo, recuerda lo que negaste con silencio. La noticia llegó a Claudia esa misma noche. No por televisión, no por teléfono, por Elías. El niño caminó hasta la sala. Llevaba una hoja en la mano. Era un dibujo. La espalda de un hombre, sangrando. Y abajo, una frase escrita en letras negras. El primer golpe no fue en carne. Fue cuando no quisiste defenderme. ¿Lo conoces? Preguntó Claudia. Sí, respondió Elías. Él estaba allí, en la multitud. No gritó, no escupió, pero tampoco habló. Y el silencio pesa igual que el clavo. Esa noche, Claudia no pudo dormir. Soñó con gradas de piedra, con gritos que no eran suyos, con una multitud mirando como alguien moría, mientras nadie intervenía. Y al despertar, encontró en su espejo una línea roja cruzándole la espalda. Fina, como un primer aviso. Corrió a la habitación de Elías. Estaba despierto, mirando por la ventana. Madre, tú también estabas allí, ¿verdad? ¿Dónde? Él se giró. Su mirada no era la de un niño. Frente a la cruz, Claudia no respondió. No podía, porque en el fondo de su alma, algo lo recordaba. Episodio 7. La misa donde el pan no quiso consagrarse. Fue el padre Ignacio quien lo pidió. Solo una misa. Solo para él. Tal vez así encuentre paz. Claudia dudó. Pero Elías aceptó con un susurro que heló al sacerdote. Quiero ver si el altar aún recuerda mi sangre. El domingo siguiente, la iglesia se llenó. No por fe, sino por morbo. El niño maldito. El niño profeta. El niño poseído. Cada uno lo llamaba como podía soportarlo. Pero todos vinieron a verlo. Elías entró de la mano de su madre. Vestía de blanco. Llevaba los pies descalzos. Y en su mirada no había miedo. Había juicio. La misa comenzó. El padre Ignacio intentó mantener la solemnidad. Pero su voz temblaba como si cargara piedras invisibles. Cuando llegó el momento de la consagración, levantó la hostia y pronunció las palabras sagradas. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y entonces ocurrió. El pan se agrietó en su mano. Negro, seco, como si ya hubiera sido comido y olvidado. Un murmullo recorrió el templo. El sacerdote intentó continuar. Tomó el cáliz. Lo alzó. Esta es mi sangre. Pero el vino se volvió espeso, oscuro, y comenzó a burbujear como si hirviera. Un olor a hierro inundó el altar. Algunos empezaron a llorar. Otros salieron corriendo. Y Elías se puso de pie. Caminó hacia el altar. Y con voz firme, dijo, ese pan ya no quiere representar lo que nadie respetó. Y esa sangre no vuelve a ser derramada para que puedan seguir mintiendo sin costo. El padre Ignacio cayó de rodillas. El cáliz se le resbaló de las manos. La hostia se partió sola en dos. Y desde el crucifijo, una gota de sangre cayó al suelo. Claudia no podía moverse. ¿Qué hiciste?, susurró. Nada, respondió Elías. Solo les mostré lo que llevan siglos pretendiendo no ver. El sacrificio no fue símbolo. Fue real. Y aún duele. Porque fue en vano. El silencio que siguió fue tan denso.
tan absoluto, que por primera vez en décadas, el eco del Brahman no se atrevió a salir de ninguna boca. Episodio 8, cuando los muertos empezaron a escucharlo. Desde la misa maldita, Elías ya no dormía como un niño. Se acostaba, pero no cerraba los ojos. Su cuerpo reposaba, pero su voz no, porque hablaba en sueños. No susurraba, predicaba, y no en español, ni en latín, sino en una lengua ancestral, enterrada con los primeros mártires, aquella que solo el dolor parece comprender. Claudia lo grabó una noche, temblando, con el celular en la mano, mientras Elías, tendido en su cama, pronunciaba frases imposibles con una calma sobrehumana. A la mañana siguiente, intentó reproducir el audio, pero el archivo solo contenía un zumbido, y al fondo, un leve sonido de pasos arrastrados. Ese mismo día, comenzaron a pasar cosas en el cementerio del pueblo. Flores marchitas aparecían frescas de un día para otro. Criptas cerradas amanecían abiertas, pero no saqueadas. Y algunos aseguraban haber escuchado voces dentro de las tumbas, orando. La noticia corrió, pero nadie conectó los hechos con el niño. Nadie, excepto un hombre, don Rafael, el sepulturero, que llevaba más de 40 años enterrando secretos. Una noche fue hasta la casa de Claudia. No llamó a la puerta. Solo se quedó parado frente a la ventana donde dormía Elías. Cuando Claudia lo vio y salió, el viejo hombre tenía la cara pálida y las manos llenas de tierra. Lo escuché, dijo. No desde aquí, desde abajo. ¿Desde dónde? Desde la tumba de mi esposa. Ella murió hace 10 años. Nunca fue religiosa, pero anoche la oí rezando. Claudia no supo qué decir. El hombre soltó un papel arrugado. Lo encontré sobre su ataúd esta mañana. Era una hoja escrita con letra infantil. La letra de Elías. Decía, ahora sí me escuchan, porque al morir, dejaron de defender lo que los hizo callar. Claudia corrió al cuarto de su hijo. Estaba despierto, sentado en la cama, mirándola, sonriendo, pero no con ternura. Madre, ellos escuchan mejor que los vivos, porque los muertos ya no temen a la verdad. ¿Qué les estás diciendo? Solo lo que nadie quiso oír mientras aún tenía voz y carne. Esta vez, la resurrección será de memoria, no de cuerpo. Episodio 9, la tumba que no quiso guardar el secreto. El pueblo despertó con el ruido. Un estruendo seco, profundo, como si algo se hubiese quebrado bajo la tierra. No fue un terremoto. Fue una tumba. Una sola. La número 217. Una lápida antigua. Sin nombre. Sin flores. Solo una inscripción desgastada, perdonado, pero olvidado. Cuando llegaron, la piedra había estallado desde adentro. La tierra, removida como por manos invisibles. Pero lo más espeluznante fue que no había cadáver. En su lugar, descansaba un cuaderno, negro, empolvado, y aún tibio, como si acabara de ser escrito. El padre Ignacio, temblando, fue quien lo abrió, y tras la primera página, gritó, cayó de rodillas, llorando como un niño. Esto no puede ser. Claudia llegó segundos después, con Elías de la mano. El niño lo miró con una mezcla de compasión y sentencia. ¿Qué dice?, preguntó Claudia. El cura levantó la mirada. Ojos rojos. Alma vencida. Es mi letra. Pero yo nunca escribí esto. Elías se adelantó. Tomó el cuaderno. Y leyó en voz alta. Yo sabía que gritaba por alguien que no quería escuchar. Pero callé. Y el silencio fue mi cruz. Todos enmudecieron. ¿De quién era esta tumba?, preguntó Claudia. Un anciano entre la multitud respondió, con voz rota. De un monje. Lo enterraron sin ceremonia. Dijo cosas que nadie quería aceptar. Lo llamaron loco. Y lo silenciaron con tierra. Elías cerró el cuaderno. Y dijo, no lo enterraron por mentir. Lo enterraron por decir la verdad demasiado pronto. ¿Qué verdad?, preguntó el sacerdote. Elías lo miró con una intensidad sobrenatural. Que la cruz no fue un acto de amor. Fue un espejo. Y todos los que lo vieron, bajaron la mirada. Esa noche, el cuaderno fue llevado a la iglesia. Pero al amanecer, había desaparecido. En su lugar, sobre el altar, había una nueva hostia. Grande, blanca, perfecta, pero en su centro, una gota roja. Sangre. Elías no estaba. Claudia lo buscó por toda la casa. Lo encontró en el jardín, de rodillas, rezando por primera vez. Pero no hacia el cielo. Rezaba hacia la tierra. Ahora que los muertos escuchan, tal vez por fin alguien esté listo para entender lo que vine a recordar. Episodio 10. Los que callaron comenzaron a hablar. El pueblo ya no era el mismo. Desde la tumba abierta y la hostia marcada, algo se había soltado. No se oía, no se veía,
pero se sentía como una presión en el pecho, como un susurro antes de dormir. Y cada noche, más personas comenzaban a hablar, no con orgullo, no con histeria, con culpa. Primero fue doña Marta, la florista, que entró a la iglesia a las 3 de la madrugada, sola, con un ramo de espinas. Se arrodilló frente al altar vacío y dijo: yo también estuve allí, no sé en qué vida, no sé con qué nombre, pero vi la cruz, y no hice nada. El padre Ignacio, que la observaba desde lejos, no la interrumpió, porque algo en él también comenzaba a recordar. Luego fue el carnicero. Después, el maestro. Incluso una monja retirada que había perdido la voz años atrás. Volvió a hablar solo para decir: yo llevé uno de los clavos. Lo sostuve, no lo detuve. Lo hice con fe. Y eso fue lo más cruel. Mientras tanto, Elías no hablaba. Solo escuchaba, con los ojos cerrados, como si sus oídos estuvieran conectados con otra dimensión donde las confesiones tienen forma y peso. Claudia lo observaba con miedo y devoción. Su hijo ya no era un niño. Era un eco, una grieta, un recordatorio con piel. Y entonces ocurrió, durante la misa del domingo. Sin previo aviso, el campanario sonó solo. Una campana, una sola, 3 veces. Nadie la había tocado. Y sin embargo, todos entendieron. Era un llamado. Elías entró por el pasillo central. Caminó despacio. Miró a cada uno de los presentes. Uno por uno. Cuando llegó al altar, se giró hacia la asamblea y habló por primera vez en días. No vine para ser adorado. Vine para ser recordado. Porque esta vez no habrá cruz. Habrá espejo. Y cada uno se verá clavando, mirando o huyendo. Nadie se movió. Entonces extendió la mano y señaló la hostia marcada. ¿Y tú? ¿Qué hiciste la primera vez? El silencio se volvió insoportable. Porque por primera vez, todos lo sentían. El peso de una verdad que ya no aceptaba excusas. Episodio 11, el que lo negó, por segunda vez. No todos estaban dispuestos a creer. Mientras el pueblo se quebraba en susurros. Mientras las tumbas susurraban oraciones olvidadas. Hubo uno que no tembló, el padre Ignacio. No por fe, no por valor. Por miedo a aceptar que toda su vida había sido una repetición de lo que debía haberse roto. Elías lo había mirado muchas veces. Pero esa mañana, frente a la iglesia, fue diferente. El niño lo miró, como quien ya sabe lo que va a ocurrir. ¿Lo vas a hacer otra vez?, preguntó con calma. ¿El qué? Negarme. Cuando más deberías hablar. El sacerdote apretó los labios. Había preparado un sermón. Palabras cuidadosamente elegidas para reconducir el rebaño. Pero no llegó a leerlo. Porque lo que dijo fue algo que nadie esperaba. Algo que partió al pueblo en dos. Este niño no es santo. Este niño no es señal de nada. Es herejía viva. Y si lo escuchamos, volveremos a crucificar todo lo que creemos. Elías no reaccionó. No retrocedió. Solo extendió los brazos. Y en ese momento, la luz de la iglesia se apagó sola. Los vitrales vibraron. La cruz del altar cayó de nuevo. Y el cáliz se partió en dos, como una respuesta silenciosa y brutal. El padre Ignacio retrocedió. Claudia gritó: «No lo señales. No repitas lo que ya fue mal hecho». Pero era tarde. El sacerdote tomó agua bendita y, temblando, la arrojó al rostro de Elías. Esperaba que ardiera. Esperaba que gritara. Esperaba lo que le enseñaron a esperar de todo lo que no entiende la iglesia. Pero Elías solo susurró: «Ahora sí, lo hiciste otra vez. Y esta vez, ya no hay piedra que ruede para esconderlo». El agua se evaporó al tocar su piel. Y la marca apareció. No en Elías. En el pecho del sacerdote. Una cruz roja, marcada a fuego. Como si la historia no perdonara cuando se repite con soberbia. Ignacio cayó al suelo. No muerto. No poseído. Consciente. Y por primera vez en su vida, lloró no por miedo, sino por memoria. Episodio 12, la decisión que no tendrá segunda resurrección. El fuego no bajó del cielo. No hubo castigo divino. Ni una voz tronando desde las nubes. La prueba llegó en silencio, como siempre lo hizo la verdad. Elías no habló durante 3 días. Solo observaba. Desde la esquina de la plaza. Con los pies descalzos. La túnica blanca. Y los ojos más antiguos que el pecado. ¿Y el pueblo? Ardía sin fuego. Algunos querían hacerle un altar. Otros, enterrarlo. Y unos pocos, los más silenciosos, simplemente lloraban sin saber por qué. Claudia se mantuvo cerca. Como una madre que ya no espera salvar al hijo, sino presenciar lo inevitable. Fue entonces cuando se convocó una reunión en la iglesia. No para rezar, sino para decidir. «No podemos seguir así», dijo uno. «Es una señal». «Sí,
¿Pero de qué?, susurró otra. Si lo dejamos vivir, este pueblo nunca volverá a dormir. Y si lo callamos, tal vez el cielo vuelva a darnos la espalda. La sala era una jaula de miedo con sotanas. Hasta que el padre Ignacio, con la cruz aún marcada en el pecho, se puso de pie. Elías no es castigo. Somos nosotros quienes, al no querer cambiar, lo convertimos en maldición. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó alguien. Ignacio miró hacia la puerta. Elías ya estaba ahí, como si supiera que su nombre había sido pronunciado. Caminó entre ellos, subió al altar, y por primera vez, habló sin mirar a nadie. No vine a salvarlos. Vine a darles la opción de no repetir. Pero si hoy deciden enterrarme, no será traición, será confesión. Nadie se atrevía a moverse, hasta que una mujer del fondo alzó la voz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Elías bajó del altar, tomó una vela encendida, la colocó sobre la piedra donde antes descansaban las hostias, y dijo: escuchen, no a mí, a lo que duele cuando ya no se puede fingir que no vimos la cruz. Esta vez, si me entierran, no habrá tercer día. La vela parpadeó, y la luz, por un instante, dibujó la sombra de todos, con una cruz sobre sus espaldas. Episodio 13, la cruz que eligió no repetirse. Elías no durmió esa noche. Tampoco lo hizo nadie en el pueblo. Algunos preparaban oraciones, otros cavaban una tumba, y unos pocos escribían cartas para explicar por qué no hicieron nada, otra vez. El altar estaba en silencio. Claudia lo observaba desde la última banca, con las manos entrelazadas y el alma hecha trizas. Al amanecer, las campanas no sonaron. Ni un cuervo, ni una brisa. Solo pasos. Los del pueblo acercándose a él. Elías, de pie frente a la iglesia, los esperaba con la túnica manchada de ceniza. No parecía un niño, tampoco un mártir. Era la memoria viva de un error colectivo. Nadie lo ató, nadie lo empujó, solo lo miraron. Si esta vez deciden no matarme, dijo con voz tranquila, tendrán que cargar conmigo, con todo lo que represento, con todo lo que recuerdan y no dicen. Silencio, hasta que un anciano, el más viejo del pueblo, caminó hacia él. Le entregó un madero, antiguo, recto, una cruz. No para crucificarte, dijo, para que decidas tú si la llevas. Elías la miró. Sus manos no temblaron. La levantó, y la partió en dos. Sin odio, sin furia, con compasión. No vine a repetir, vine a romper. Porque la fe que exige una cruz para nacer, nunca fue fe. Fue miedo con forma de religión. Al instante, el cielo, que había estado mudo durante 13 años, tronó sin tormenta. No con ira, con alivio, como si lo impensable finalmente hubiera sido evitado. La iglesia entera exhaló. Claudia lloró sin vergüenza, porque por fin, su hijo no moriría por decir la verdad. Elías se giró y caminó hacia el campo. No huyó, se alejó con pasos lentos, sin despedirse, como si ya supiera que lo recordarán. No por lo que fue, sino por lo que no dejaron que volviera a pasar. Y mientras se perdía entre la neblina del amanecer, una última frase quedó grabada en cada corazón. Esta vez, la cruz no encontró carne, solo conciencia,